Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, a esta hora quiero conversar con Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica. He querido estas últimas semanas, bueno, ir cerrando el año, haciendo un balance de cómo se comportó económicamente el país y, bueno, las perspectivas para el 2025, ¿no? Hoy he invitado a Pedro Palma, quien me va a ayudar a esa tarea. Nada fácil, por cierto, Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer estar contigo, Shirley. Gracias por la llamada y saludo a tus oyentes y televidentes. Por favor, Pedro. Bueno, vamos a primero analizar cómo cierra este año para Venezuela desde el punto de vista económico y luego pues vamos a evaluar las perspectivas, ¿no? Entiendo que este mes, específicamente estos meses, son los de mayor movimiento de la economía. La pregunta es si efectivamente se ha comportado así el mercado venezolano. Bueno, mira, en estos últimos meses, como tú recordarás, se decretó que la Navidad empezaba en octubre y eso hizo que el gobierno pues empezara a dar estas bonificaciones de fin de año durante ese mes de octubre. Eso implicó un incremento importante de la cantidad de dinero en poder del público. Implicó también, bueno, que la gente compró una mayor cantidad de productos con esos bolívares que recibía. Y eso ha continuado a lo largo del mes de noviembre y puede también, es lógico esperar que durante el mes de diciembre se produzcan nuevas bonificaciones y que por lo tanto eso genere cierto estímulo de la actividad comercial. Sin embargo, paralelo a esa situación del incremento de consumo, pues por esas bonificaciones también ha habido un incremento importante en el tipo de cambio, en el precio del dólar. Básicamente porque el tipo de cambio estuvo hasta mediados de año prácticamente congelado. Hubo un anclaje del tipo de cambio con la intención de mantener la inflación a raya, con la intención de reducir la presión inflacionaria en una forma importante. Eso es a mi modo de ver, y siempre lo he dicho, pues esto es una cosa que llevo años diciéndolo, esa no es la forma de controlar la inflación. La inflación se controla por vía monetaria y por vía fiscal, por políticas monetarias y fiscales prudentes, digamos, que bajen la inflación, pero no por el anclaje del tipo de cambio. Porque si tú anclas el tipo de cambio, tú lo que haces es esencialmente estabilizar, hacer que el precio de una cosa llamada dólar no aumente. Pero si el precio de los demás bienes y servicios aumenta mucho más intensamente que el precio de esa cosa llamada dólar, pues lo que tú haces es que cada vez tienes que dar más dólares para adquirir la misma cantidad de productos en Venezuela. Y eso no significa otra cosa sino una apreciación cambiaria importante. El dólar se hace artificialmente barato y por lo tanto las personas están a la expectativa cuando dispongan de bolívares de comprar dólar. Y eso es lo que ha sucedido desde octubre para acá. Desde octubre para acá, como hubo ese incremento de la oferta monetaria debido a esas bonificaciones de fin de año, pues también buena parte de esos bolívares adicionales que entraban al mercado se canalizaron hacia el mercado cambiario para adquirir dólares y eso es lo que explica por qué el tipo de cambio ha aumentado en forma tan importante como lo ha hecho durante estas últimas semanas. Hasta fines del mes de septiembre estábamos hablando de un dólar por debajo de 40 bolívares el dólar y hoy estamos hablando de un tipo de cambio oficial de 47 y tantos bolívares por dólar. Estamos hablando de un tipo de cambio libre, digamos, a donde acuden las personas que no pueden comprar sus dólares en las mesas de cambio de los bancos, que está bastante limitado, obviamente. Ese tipo de cambio ya está en 56, 57 bolívares por dólar. Y entonces, y es lógico prever también que durante el mes de diciembre, si hay esa nueva inyección de dinero por la vía de las bonificaciones de fin de año, pues también parte de esa bonificación o de ese dinero que se inyecta se canaliza hacia el mercado cambiario y que por lo tanto aumenten los tipos de cambio. ¿En cuánto van a cerrar los tipos de cambio? Eso no te lo puede decir nadie con certidumbre, pero a mí no me extrañaría que el tipo de cambio
cerrara este año el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio reportado por el Banco Central, cerrara este año en torno a 50 bolívares por dólar y que el tipo de cambio libre o el tipo de cambio al que acceden los industriales, los comerciantes, etcétera, que no pueden adquirir sus dólares en la banca porque hay una oferta restringida de dólares a ese precio, eh, tengan que pagar en torno a unos 60 bolívares por dólar. Eso significa un diferencial de un 20% entre una tasa y la otra. Sí. Y eso obviamente genera presiones alcistas en los precios, porque eso encarece los productos que vienen de afuera, los productos que importamos, y por lo tanto eso se traduce en presiones inflacionarias adicionales, como las que hemos estado sufriendo durante estas últimas semanas. Ahora, Recientemente, perdón, sí, sí, dime. te quería atajar allí, Pedro. Fíjate que se ha dado, digamos, poco a poco, progresivamente, en el caso de la tasa oficial, bueno, un ajuste, ¿no? Como bien lo dices, hace un mes estaba en menos de 36, un poco menos, 30, un dólar. Ahorita estamos hoy a 47, ¿no? Si uno lee la última data publicada. Sí ha habido, digamos, un ajuste. La pregunta es si ese ajuste ha venido progresivo, ¿por qué entonces se mantiene el alza o la diferencia, la distorsión con el dólar que no es oficial? Mira, porque el tipo de cambio que reporta el Banco Central es un tipo de cambio que esencialmente está en las mesas de cambio de la banca. Y esa mesa de cambio está obviamente, o ese tipo de cambio está altamente influido por banca oficial, por la banca oficial. Y allí el precio del dólar es relativamente menor. El Banco Central ha estado interviniendo activamente Ujú. en ese mercado cambiario, ha estado vendiendo divisas en cantidades importantes, fundamentalmente dólares a la banca. Pero el problema es que la gente se pregunta cuán sostenible es eso, con qué cantidad de dólares cuenta el Banco Central para realmente mantener un tipo de cambio anclado. Y ahí es donde viene, digamos, una respuesta obvia. Las reservas internacionales líquidas del Banco Central son bajísimas, son muy bajas para una economía como la venezolana que depende fundamentalmente de una exportación de un producto, de un commodity como es el petróleo, cuyos precios suben y bajan con mucha intensidad en el mercado cambiario y por lo tanto una economía que depende de una cosa tan volátil como es el ingreso petrolero, es una economía que debe mantener unos niveles de reservas internacionales muy altos. Y eso no existe. Esas reservas internacionales en poder del Banco Central están bajísimas. Hay estimados inclusive que hablan de que pueden estar por debajo de los $1.000 millones, las líquidas. Estoy hablando de las líquidas. ¿Cuánto más de reservas tiene el Banco Central? Bueno, el Banco Central reporta 10.000 y tantos millones de dólares de reservas internacionales. Sin embargo, todo el mundo sabe que esos Mm. estimados están sobredimensionados porque allí están incluidos unos 5.000 millones de dólares de derechos especiales de giro, que es una moneda que crea el Fondo Monetario Internacional, que emitió o hizo una emisión de esa moneda internacional hace relativamente poco tiempo y a eso le tocó a Venezuela o le debió haber tocado a Venezuela 5.000 millones de dólares. Pero esos 5.000 millones de dólares de derechos especiales de giro nuevos no están disponibles para el Banco Central, porque Venezuela, el Banco Central no tiene acceso a esos recursos. Por lo tanto, las verdaderas reservas internacionales están más bien en torno a los 5.000 millones de dólares. Y lo que ha habido es que de esas reservas internacionales de 5.000 millones de dólares, hay unos 4.200 millones de dólares que están formados por oro, porque el Banco Central ha vendido una enorme cantidad de oro durante estos últimos años. Entre el año 2012 y hoy, el Banco Central ha vendido más o menos cerca de unas 280 toneladas de oro. Teníamos 316 toneladas de oro, si mal no recuerdo, en el año 2012. Hoy tenemos 60 toneladas de oro nada más. Y parte de esas toneladas de oro están congeladas en el Banco de Inglaterra, porque el Banco de Inglaterra no le ha dado o no le ha transferido esas reservas de oro al Banco Central.
Por lo tanto, lo que realmente dispone el Banco Central en reservas internacionales para actuar en la banca es un monto muy bajo. El flujo de dólares, ¿cuántos dólares están entrando a Venezuela producto de la exportación de petróleo? Bueno, eso ha aumentado también porque la actividad de Chevron y de otras compañías a quienes se les suavizó o se les flexibilizaron las sanciones por parte de Estados Unidos ha implicado un incremento de los volúmenes de producción y de los volúmenes de exportación. Y Chevron está vendiendo parte de esos dólares que recibe por esa exportación de petróleo ahora a los Estados Unidos, vende parte de esos dólares en la banca y los vende porque necesita bolívares para cubrir sus operaciones locales y también porque necesita pagarle ese dólar a la empresa mixta que produce ese petróleo, que es una empresa mixta formada entre Chevron y PDVSA. ¿Okay? Y esa empresa mixta a su vez paga impuestos al gobierno. Y por lo tanto, ¿de dónde salen esos impuestos? Bueno, pues precisamente de los aportes que le hace Chevron a la empresa mixta después de vender esos dólares, y todo eso. Eso ha implicado también una mayor oferta de dólares en el mercado. Pero la gente lo que percibe es que esa oferta de dólares es limitada y que por lo tanto las posibilidades de seguir manteniendo un tipo de cambio anclado con fines o con objetivos antiinflacionarios es insostenible. Y por lo tanto la gente dice, mira, cuando haya bolívares con que comprar dólares, hay que comprar dólares porque los dólares están artificialmente baratos y eso no se va a poder, ese precio no se va a poder mantener porque el Banco Central no tiene con qué mantener ese precio anclado del dólar. Sí, pero a mí a veces me gusta quizás aterrizar el tema un poco para entender las dinámicas que se están dando hoy, bueno, entre empleado y empleador, entre empresa bueno, y sector comercial. Bueno, en este sentido, hoy en día entiendo que las transacciones en bolívares, vista la circunstancia, ha aumentado. Un empleado que nos está escuchando, bueno, cobra a BCB, pero cuando sale a la calle consigue un precio a BCB, pero quizás mucho mayor de lo que puede costar un producto. Entonces, bueno, por supuesto, se voltea a la empresa y le dice, bueno, pero es que a BCB, dice, bueno, pero la empresa dice, bueno, pero es que a mí tampoco me han asignado o me es difícil conseguir la asignación de dólares a BCB. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo está hoy la dinámica cambiaria o la relación, digamos, empleado-empleador a propósito de este tema, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. Después de la hiperinflación que vivimos en el año, desde fines del año 2017 y hasta el año 2020, el bolívar perdió una condición fundamental de que debe mantener una moneda, que es la de reserva de valor. Nadie ahorra en bolívares porque con la inflación tan sumamente alta que se materializó durante esos años, bueno, pues quien ahorraba en bolívares perdía la capacidad de compra de esos bolívares en cuestión de pocos días. Y por lo tanto la gente dejó de ahorrar en bolívares. El tipo de cambio perdió su condición de reserva de valor, pero ha mantenido su condición de medio de pago y de unidad de cuenta, pues los precios se establecen, se siguen estableciendo, algunos precios se siguen estableciendo en bolívares. Ahora, eso fue lo que generó el proceso de dolarización que se ha vivido en Venezuela desde el año 2020 a esta parte. Esta se transformó en una economía típicamente bimonetaria porque aquí circula tanto el dólar como el bolívar. Pero el gobierno gasta en bolívares y por lo tanto el bolívar sigue teniendo un peso importante. No solamente eso, que sigue teniendo un peso importante, sino que el porcentaje de transacciones a detal que se hacen en dólares pasaron de 66% más o menos en el año 2020 a un 24-25% ahora. Es decir, el dólar ha perdido importancia en cuanto a la moneda transaccional que se realiza en Venezuela, y el bolívar ha ganado importancia. ¿Ok? Ahora bien,
¿qué es lo que sucede? Que los precios se siguen estableciendo en dólares. Y entonces tú, cuando compras una cosa, lo pagas en bolívares a través o utilizando la tarjeta de débito o utilizando otros medios electrónicos de pago, pago móvil, etcétera, que tú puedes utilizar para comprar artículos de bolívares. Ahora, ¿cómo conviertes tú ese precio en dólares en bolívares? El Banco Central lo que te dice, usted tiene que utilizar el tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central para convertir ese precio en dólares a un precio en bolívares, ¿ok? Y por lo tanto, eso es a lo que tú te estás refiriendo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los precios tienden a aumentar porque los precios se tienden a establecer basados en los costos, en cuánto me cuesta producir una cosa, y eso es lo que me lleva a fijar un precio de lo que yo produzco o lo que yo comercializo y vendo, ¿ok? Entonces, ese precio está altamente influido por lo que se denominan los costos esperados de reposición. Aun cuando yo haya importado, por ejemplo, un productor que importa toda su materia prima del exterior, aun cuando yo haya importado esa mercancía o esa materia prima a 36 bolívares, no puedo usar ese costo para el establecimiento de los precios del producto que yo estoy produciendo hoy con esa materia prima. Porque cuando yo vaya a reponer esa materia prima, no voy a conseguir dólares a 36, voy a conseguir dólares a 50. O dólares a 70, o dólares a 65, o dólares muchísimo más caros. Y por lo tanto yo tengo entonces que ajustar mi precio hoy para mañana disponer de los bolívares que necesito para seguir importando la materia prima, pero a un precio sustancialmente mayor. Eso es lo que se denomina el establecimiento de los precios basados en los costos esperados de reposición, ¿ok? Y ese costo esperado de reposición está altamente influido por el tipo de cambio libre, por el tipo de cambio al que todo el mundo tiene acceso, que es el tipo de cambio no reportado por el Banco Central, sino el tipo de cambio que es 18, 20, 22% mayor o por encima de ese tipo de cambio oficial. Y por eso es que ese tipo de cambio oficial es muy importante para la determinación de la presión inflacionaria del país, porque los precios tienden a establecerse basados en los costos esperados de reposición, y esos costos esperados de reposición están altamente influidos por el tipo de cambio libre. Yo tengo que despedir, pero en este contexto, Pedro... Dejé de escuchar. Sí, ¿me escucha? No, ahora, dejé de escuchar. Qué extraño, ¿no me escucha? A ver, Pedro, a ver si me escucha ahora. ¿No? Qué raro que no me escucha. Bueno, estoy conversando con Pedro Palma, economista, director de Canalítica. ¿Me escucha ahorita, Pedro? No, tenemos un problema técnico. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Yo tengo ya que despedir, Pedro, pero bueno, entiendo que en este contexto es que se da, en estos últimos meses, digamos, una cierta movilización, del consumo, pero en menor medida a propósito de esta circunstancia que comenta, ¿correcto? Es correcto. Sí, bueno, hay mayor inflación, sí. Mayor tipo de cambio, depreciación del bolívar, etcétera. Le agradezco mucho a Pedro Palma, economista, director de Canalítica, fue mi invitado a esta hora. Nos quedó las perspectivas del 2025, eso será para otro programa, Pedro. Gracias. Ya volvemos. Sonidos de la Navidad. Onda, la superestación.